Bueno, familia, entonces hoy en este precioso tiempo vamos a estar estudiando el contexto del capítulo 5 de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas es el capítulo más controversial y más difícil de explicar de Gálatas. Entonces, debido a la problemática, incluso no solamente de la carta del capítulo 5 de Gálatas, sino todo el capítulo de Gálatas, todo el libro de Gálatas, toda la carta de los Gálatas es controversial. Y es sumamente difícil poder dar una explicación en un orden cronológico de las Escrituras si no tenemos un conocimiento básico de lo que es la cultura y la geografía de Galacia. Entonces, hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Gálatas. Hoy nos toca el capítulo número 5 de la carta de los Gálatas. Gálatas no es un libro, sino es una carta. Y originalmente no tiene capítulos, originalmente no tiene versículos, es una carta. Cuando nosotros escribimos una carta, nosotros no le ponemos divisiones. Escribimos nomás y mandamos el escrito. Entonces, eso es algo que quería que tuviéramos en mente. Vamos a estar hablando un poquito del contexto de Gálatas para que podamos entender por qué las expresiones que se utilizan en Gálatas. Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto cultural y geográfico para poder entender las expresiones idiomáticas en cada carta o en cada escrito. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es la cultura. Tenemos que tener en cuenta muchas veces el lenguaje. En Galacia, que es una provincia dominada por Roma, una zona dominada por Roma, tenemos que tener en cuenta que se manejaba lo que es el culto imperial. ¿Qué es el culto imperial? La adoración de los emperadores, romanos, que se deidificaban y se ponía una imagen del César o del emperador dentro de los templos y se les rendía culto, se les hacía sacrificios. Entonces, ese es el contexto religioso que tenemos en Galacia. Entonces, generalmente, cuando estudiamos las cartas de Pablo o el pacto renovado, conocido como el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, no tomamos en cuenta el contexto cultural y geográfico, porque no estamos acostumbrados a estudiar, estamos acostumbrados solamente a leer, pero no estamos acostumbrados a estudiar. ¿Qué diferencia hay entre leer solamente lo que dice el texto y estudiar? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre leer y estudiar. Pausadamente, haciendo investigaciones. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué es lo que significaba en ese tiempo? No qué significa para mí en este momento, sino qué significaba en ese momento que se escribió, para que yo lo pueda entender ahora en el tiempo que yo estoy. Que eso es algo importante. Entonces, si no entendemos el contexto cultural y el contexto geográfico, el contexto religioso, no podemos entender lo que está sucediendo, el problema que está sucediendo entre Pablo y Pedro y entre todos los que se están regresando. La semana pasada estábamos mirando que estaban siendo liberados los galos o los de Galacia de un sistema idolátrico. Eso lo miramos en Gálatas capítulo 4, verso 21. Me parece que es el verso 21. Ustedes los que anhelan estar bajo la ley, díganme, ¿no han escuchado la ley? Porque está escrito. Bueno, no es ese, déjame ver.
creo que es el del verso 7 en adelante. De manera que ustedes ya no son esclavos, sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Yeshua el Mesías. Porque en otro tiempo, cuando no habían conocido a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, si en otro tiempo estaban sirviendo a alguien que no era natural, por naturaleza no eran dioses, que estamos hablando de los emperadores, estamos hablando del culto a las estatuas, entonces eso era en otro tiempo, cuando no tenían una herencia, no tenían una identidad. Entonces, a eso es a lo que están regresando o se están revirtiendo. Se están revirtiendo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día con muchas personas que vienen al conocimiento de las Escrituras. Se revierten, se regresan hacia atrás. Entonces, si entendemos el conflicto que está teniendo Pablo y Pedro en Gálatas capítulo 2, que ya se los compartí en otro momento, Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14, que dice de la siguiente manera: pero cuando Cefas vino a Antioquía, lo reprendió, pero cuando Cefas vino a Antioquía, le reprendió frente a frente, porque ellos tropezaban a causa de él. Es decir, que los galos o los de Galacia estaban tropezando a causa de Pedro, porque cuando no estaban los fariseos, porque eran fariseos que se estaban convirtiendo al Mesías, no estaban los fariseos, él estaba tranquilamente con los que por naturaleza no son israelitas. Y cuando venían los fariseos, que incluso eran enviados por Jacob, quien es Santiago, que era el líder de la asamblea en el primer siglo en Jerusalén. Vienen los enviados hacia Pedro, entonces Pedro se hace hacia a los judíos y no se quiere sentar con los que están viniendo de entre las naciones a servir a Dios. Ahora, ¿qué es la importancia de entender este punto? ¿Qué significa o qué significaba en el primer siglo que un judío se sentara a la mesa con un gentil, con un pagano? Ahora, los que están viniendo entre las naciones ya no son paganos, dejaron el sistema pagano y ahora están viniendo al conocimiento y a la obediencia de los mandamientos, los que les son posibles, porque no les es posible guardar todos los mandamientos. Entonces, sentarse a la mesa con un gentil, es decir, una persona te invitaba a su casa a comer, entonces tú entrabas en pacto con esa persona y con los dioses a los cuales esa persona adoraba. Ese se llama un pacto del umbral. Entra en el pacto del umbral. Entra en ese pacto, entonces te conviertes en automático en partícipe del culto que él está llevando. Entonces, el dueño de la casa, el que invitó, el que hace la invitación a comer a su casa, él tiene ahora autoridad sobre tu vida. Él tiene autoridad sobre ti mientras tú estés dentro de su casa. Entonces, vamos a decir que la persona que te invitó a comer es una persona inmoral. En automático te haces partícipe de la inmoralidad de esa persona. Ese es el contexto cultural en el cual nosotros estamos mirando en Gálatas. Entonces, Pedro está haciendo acepción de personas. Las personas que están viniendo entre las naciones, ellos ya no están bajo los pactos de los dioses romanos. Por eso es que dice en Gálatas capítulo 4, verso 8, porque en tiempo pasado, antes de que vinieran a servir al Dios de Israel, cuando no habían conocido a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. ¿Cuándo? Antes de que vinieran a entrar a los pactos con el Dios de Israel. Entonces, Pedro está haciendo acepción de personas y personas que ya están dentro del pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No están guardando todos los mandamientos porque son esclavos la mayoría. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Un esclavo no tiene autoridad propia, no tiene libertad para hacer lo que quiera.
Por ejemplo, me hicieron una pregunta y no tuve la respuesta hace creo que 2 o 3 meses atrás. Entonces, ¿cómo entonces los corintios, porque fue acerca de los corintios, cómo entonces los corintios, por qué no están cumpliendo la Torá? ¿Por qué no están cumpliendo los mandamientos subiendo a celebrar Pesaj a Jerusalén? Y en realidad yo no tuve la respuesta. No tuve la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué los corintios están guardando Pesaj en Corinto y no están viniendo a Jerusalén cuando todavía está el templo? Y el mandato es que suba 3 veces al año, y especialmente Pesaj, a celebrar las fiestas a Jerusalén. Y yo me quedé, pues, nunca me había hecho esa pregunta yo. Es más, ni siquiera había hecho el análisis. Resulta que Corinto también estaba bajo el dominio romano y también a la mayoría eran esclavos. Estamos hablando de las castas sociales. Entonces, como no tienen libertad para hacer lo que quieren, ni tampoco tienen libertad los esclavos para ir a donde quieren en el tiempo que quieren, entonces no pueden ir a celebrar las fiestas a Jerusalén. Y esta es la problemática en la cual Pablo se encuentra. Y esto es lo que está pasando también en Gálatas. Entonces, a los galos le dice todos los que se circuncidan, que es lo que habla del capítulo 5 del verso 1 en adelante. Todos los que se circuncidan están obligados a guardar toda la Torah, todos los mandamientos. Pero tienen en cuenta que no pueden guardar todos los mandamientos porque son esclavos. Tienen un jefe, tienen un dueño, a lo cual no los deja hacer lo que quieren, porque está la vida de por medio. Entonces, esta es una problemática con la cual Pablo está lidiando. Entonces veríamos, si nosotros tuviéramos en cuenta el contexto cultural, el contexto geográfico y lingüístico incluso, veríamos las escrituras de una manera muy distinta y tendría sentido completamente todo lo que continúa hablando Pablo en Gálatas. Es decir, que si nosotros entendiéramos el contexto lingüístico o el contexto cultural, no tuviéramos problemas con entender lo que Pablo está tratando de explicar o está explicando. Entonces debemos entender las castas sociales en el Imperio Romano. Esto también se los compartí en la introducción a la Carta de los Gálatas. Debemos entender las castas sociales en el Imperio Romano para poder entender a quién y por qué habla el apóstol Pablo. ¿Saben lo que es una casta social? ¿Saben lo que son las castas sociales? Castas sociales son reglamentos o son leyes para personas en específico, que son los derechos. Este tiene mayor estatus, este tiene menos estatus, este tiene menos estatus, el otro tiene menos estatus. Entonces son castas, eso se conoce como castas sociales. No todos los esclavos tienen los mismos derechos, no todos los esclavos son iguales. Hay esclavos que son directamente esclavos del emperador, tienen más derechos que los esclavos que son esclavos de un gobernante. Entonces tenemos que entender que de 10 personas, esto es algo sumamente importante, tenemos que entender que de 10 personas en el Imperio Romano, 5 personas eran esclavos en el Imperio Romano. Y dentro del sistema de esclavitud había castas sociales. Por ejemplo, si eras esclavo de César, tenías más derechos que otros que no podían tener. Es decir, si eras esclavo del emperador, había derechos que otros esclavos no tenían. Entonces hay diferencias entre esclavos, de un esclavo a otro esclavo. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la pureza ritual y ciertamente hoy es la introducción al capítulo. El próximo Shabbat vamos a continuar con la enseñanza de todo el capítulo. Esperamos terminar en este Shabbat, para el otro Shabbat, toda la carta a los Gálatas.
Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la pureza ritual y pureza moral. ¿Saben lo que es la diferencia entre la pureza ritual y pureza moral? Esto es importante para poder entender absolutamente todas las cartas de Pablo. Tenemos que saber la diferencia entre la pureza ritual y pureza moral. ¿Saben lo que es la pureza moral? Comportamiento. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es que vives? Cosas inmorales, tenemos muchas cosas inmorales a nuestro alrededor. Que las cosas morales son comportamiento, visualmente voy a poner algunos ejemplos, como adulterio y todas esas esa es inmoralidad, tiene que ver con la moralidad. Entonces, una persona en adulterio es una persona impura, no solamente moral, sino también ritual. La impureza ritual no tiene absolutamente nada que ver con salvación. Todos debajo del cielo ahora mismo estamos ritualmente impuros. Todos absolutamente. Porque en el mismo momento que nosotros le damos la mano a una persona que estuvo en un velorio, nosotros quedamos contaminados ritualmente. En el mismo momento que nosotros le damos la mano a una persona que no está en pacto con Dios, en automático estamos ritualmente impuros. No significa que estamos en pecado, significa que no estamos ritualmente puros como para entrar al templo de Jerusalén. Ajá. El guardar Shabbat, no estar circuncidado ni tener el guardar Shabbat, no tener la tevilá ni la ¿estás en pacto? El asunto es de que si tú guardas Shabbat, es señal de pacto. Estás empezando a... entrar en pacto no es algo como, ya entré en pacto y ya estoy, sino que es un proceso. Es un proceso gradual. Entonces, para que una persona vaya y se sumerja, que ese es el sello de ser injertado, porque ese es el sello de que moriste y resucitaste ahora con una nueva identidad. Entonces, vamos a decir que lo primero que empezamos a hacer es guardar Shabbat. ¿Y qué es Shabbat? Señal de pacto. Es Éxodo capítulo 31, verso 12 en adelante. Lo podemos mirar. Ahora, el Shabbat no tiene mucho que ver con salvación, aunque depende del contexto que lo miremos. Si lo miramos de acuerdo a Éxodo capítulo 31, sí tiene que ver con salvación. Y habló el Adón, habla después a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mi día de reposo. ¿Dice día o dice días? De cierto guardaréis mis días de reposo. ¿Qué significa cuando habla en plural? Que son sus días de reposo, pues el Shabbat y las fiestas, ¿no? Cuando habla días de reposo en la escritura, es la palabra hebrea Shabbatot. Shabbatot es el Shabbat de la fiesta, es un día festivo. Que estamos hablando de Pesach, no es el Shabbat. Cuando habla en plural no es el Shabbat de la semana. Continúa leyendo. Dice, mis días de reposo. Días de reposo, que estamos hablando de las festividades. Porque esto es una señal entre yo y vosotros. ¿Qué es la señal? Los días de reposo. Por todas vuestras generaciones. ¿Por cuántas generaciones? Todas las generaciones. A fin de que sepas que yo soy el Adón y los santos. O sea que si no guardas los Shabbats, entonces no estás declarando que Dios es tu Señor. Es lo que está diciendo. ¿A fin de que qué? Dice, a fin de que sepan que yo, el Adón, los santifico. Los santifico o los separo. O sea que si yo no guardo Shabbat, yo no tengo la marca de que estoy siendo separado. De acuerdo a ese versículo.
¿Qué dice el próximo verso? Por tanto, habéis de guardar el día de reposo. Ese día de reposo está hablando en singular, que ese sí es el día de la semana. Porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente. No lo estoy diciendo yo. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de su pueblo. Será cortado el pueblo, será sacado. Pero va a ser cortado el pueblo. No tendrá derecho a entrar a la ciudad. No tiene que hacer ninguna obra. De acuerdo a Isaías capítulo 58, verso 13 y 14, se le tiene que llamar santo al día del Shabbat y solamente tiene que lo que se hace es para glorificar al Eterno en ese día de Shabbat. 58, verso 13 y 14. ¿Esta cosa como que se puso muy caliente o será que tal roja es muy a todo lo que da? ¿Está 78? Sí, léanme, hermano. Y por causa del día de reposo. A causa del día de reposo. Ahora, quiero que entendamos algo. Isaías capítulo 56 a Isaías capítulo 66 se conoce como el Apocalipsis de Isaías. Que estamos hablando de los tiempos finales. Sigue hablando, sigue leyendo. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer a causa del día de reposo apartas tu pie. Para no hacer lo que te plazca, o sea, lo que yo quiero. O sea que en el día de Shabbat, ¿qué es lo que yo hago? Pues es que ese día es para él, no es para nosotros. Es lo que le aplace a Dios, no lo que me place a mí. Continúa leyendo. A veces es cansado porque estamos estudiando, pero no es para nosotros, es para él. Y una bendición para nosotros. Exacto, es una bendición. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y lo llamas al día de reposo delicia, el día santo. Entonces se llama, ay, es que está muy pesado, no me gusta, estoy muy cansado. El día santo del Adón. ¿De quién? Honorable. ¿De quién? Del Adón, del Señor. Ok. Del Adón, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos ni buscando tus placeres. Wow, qué belleza. Ni hablando de tus propios asuntos. O sea que en ese día no puedo hablar de mis propios negocios. Vamos al restaurante. Ese día no puedo hablar ni siquiera de mis propios negocios. Estamos hablando de guardar Shabbat. Sí, síguele. Entonces, te deleitarás. Ahora, si tú haces todo esto, va a venir un deleite. Te deleitarás en el Adón y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Muchas veces a mí me dijeron que yo iba a cabalgar sobre las alturas de la tierra, pero nunca me dijeron que tenía que guardar Shabbat para que eso sucediera. Y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Adón lo ha hablado. ¿Cuál es esa herencia que se le dio a Jacob? La tierra. Te voy a alimentar de la herencia que se le dio a Jacob. De la tierra que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob. De ahí es que vendrá tu alimento. Y estamos hablando del Apocalipsis de Isaías. Porque ya nos habló en el capítulo 56, versos 7 y 8, ya nos dijo que todos los gentiles que guarden el día de Shabbat y abracen su nombre para no profanarlo, para no profanar el día del Shabbat y amen su nombre, los traerá de entre las naciones y les dará un lugar, un espacio en su monte santo, en su casa de oración que sería llamada para todas las naciones. Y ahí dice que es el día del Señor. Yeshua dijo en Mateo capítulo 12, verso 7 y 8. Si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero,
no sacrificios no condenarían a los inocentes. Y está citando Oseas 6:6, si no estoy equivocado. Y mira lo que dice el verso 8. Porque el hijo del hombre, el Ben Adam, o el hijo descendiente de Adán, que se está hablando de él mismo, es Señor del día de reposo. Oseas 6:6. Entonces Yeshua está diciendo, este día es mi día. Porque Yeshua dijo, el Hijo del Hombre es Señor, es el dueño, es el jefe del día de reposo. Entonces, ¿a quién glorificamos en el día de reposo? Porque nosotros nos dijeron, es que Jesús es el Señor del día de reposo y ponemos a Yeshua por encima del día de reposo. Porque es su día. Es el día cuando Él es entronado. Entonces, si ese es su día, entonces, ¿por qué no lo guardamos? Si es el día de Él. Él está diciendo que Él es el dueño, Él es el Señor del día. Y Señor significa jefe o dueño. Él mismo guardó Shabbat en la tumba. Él resucita entre Shabbat y el primer día de la semana es que Él resucita. No resucitó en domingo, no resucitó en Shabbat. Resucitó exactamente cuando hacemos el Abdalá, cuando hacemos la división entre lo santo y lo profano. Ahí es que se resucita. ¿Para qué nos peleamos? Ahí se resucitó. Entonces, Él es el Señor. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, y este es el punto que nos está llevando aquí, la diferencia entre la pureza moral y la pureza inmoral. Lo que nosotros comemos tiene que ver con moralidad. ¿Ustedes saben eso? ¿Qué dice Levítico capítulo 11, verso 48? Levítico 11. Para hacer distinción entre lo santo y lo limpio, entre el animal. 47. Vamos a leer desde el verso 43, del 43 en adelante. Dele. No os hagáis abominables por causa de ningún alimento. No se hagan abominables a causa de qué. De ningún alimento. ¿Ok? De ningún animal que se arrastra. No. Entonces una persona que se come las serpientes, ¿qué andas ahí? Yo conozco gente que se come las serpientes. Entonces, ¿las serpientes se arrastran por el suelo? Entonces, si yo me como la serpiente, soy abominable delante de Dios, de acuerdo a ese versículo. No os hagáis abominables por causa de ningún animal que se arrastra. Que se arrastre. ¿Cuál es se arrastra la serpiente? La lagartija también. El cocodrilo. La iguana. Híjole. No os contaminéis con ellos para que no se contaminen. Sígale. Para que no sean inmundos. Porque yo soy el Adón, vuestro Elohim, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santos. O sea que si yo no guardo las leyes de alimentación, yo no soy santo. De acuerdo a ese versículo. Apártense de comer animales impuros para que puedan ser santos. Y Pedro lo cita. Pedro cita, dice, sean santos como yo soy santo, dice Adonai. Entonces, ser santo como Dios es santo es obedecer sus leyes. 1:16. Entonces, yo no voy a citar algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy el Adón que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Ok, para hacerse Dios. Pues santo porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer distinción entre lo inmundo y lo limpio. Interesante. Entre el animal
que se arrastra, que se puede arrastrar, comer, y el animal que no se puede comer. Interesante, interesante. Ahora, quiero que entendamos algo. En el primer siglo, lo que una persona comía tenía que ver con la adoración a su deidad, a su Dios. Porque los sacrificios siempre eran dedicados a una deidad. Los israelitas dedicaban sus ofrendas al Dios Todopoderoso. Los romanos les ofrecían los sacrificios a todas las deidades e incluso al mismo emperador. Entonces, por eso es que no se podía venir y sentarse a la casa de una persona que no estaba en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sentarse y comer con ellos. No porque la Torah diga, o no porque la Biblia diga que no se puede hacer eso, sino porque estamos entrando en una alianza. Y eso es lo que se está tratando de evitar, entrar en alianza con otros dioses. Porque si entras en alianza con otro Dios, entonces en automático te conviertes en enemigo de Dios. Entonces, la contaminación ritual, eso solamente se pueden guardar los mandamientos rituales o para permanecer ritualmente puros solamente si está el templo de pie, y solamente se puede ser puro ritualmente si se vive en Jerusalén, no ahora, solamente si el templo estuviera de pie, porque sería la única manera que se pudiera haber todos los procedimientos legales para poder ser ritualmente puros. Sí, mi hermano. Una pregunta, no sé si la puede hacer. Hágala. Cuando Yeshua fue crucificado, estaban dos mataron uno a la izquierda y otro a la derecha. Uh-huh. Al que le dijo, ten misericordia de mí, usted es tu reino. Le dijo, desde ahora digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué siendo guardón y nada y fue salvo? Nomás una pregunta. La salvación no tiene que ver con guardar mandamientos. La salvación tiene que ver con una actitud del corazón. La santificación tiene que ver con guardar mandamientos. Dice que no se comen los animales para que sean santos como Él es santo. La salvación es un camino. Entras en el camino de la salvación. El que sea fiel hasta el final es el que será salvo. ¿Sí no dijo Yeshua eso? El que sea fiel hasta el final será salvo. Entonces, porque la actitud del corazón de humillarse delante de Dios es lo que te lleva a la salvación. Pero ¿qué es lo que sigue después de que ya entraste en el camino de la salvación? Entrar a lo que es la santificación, que vamos un proceso gradual de conocimiento. Entre tú más conoces, más obedeces normalmente. No puedes obedecer lo que no conoces. Entonces, por eso es que entramos en el camino de la salvación y vamos creciendo gradualmente, que es el ejemplo que tenemos acá. Un crecimiento gradual. ¿Entre qué? Hay una discrepancia, sí. Barrabás no era un ladrón, era un patriota. La palabra Barrabás significa Bar-Abba, hijo de padre. Y no era un ladrón, era un guerrillero que defendía del pueblo. Era un pseudo Mesías. Él era un libertador del pueblo de Israel. Entonces, por eso fue que le dieron la libertad a Barrabás y no a Yeshua, porque Barrabás, él sí se levantó en contra del imperio romano. Yeshua no se levantó en contra del imperio romano, se levantó en contra del imperio del pecado. Yeshua no se levantó en contra de la contaminación ritual, sino en contra de la contaminación, se me fue la palabra, moral. Contaminación moral. Por eso es que a Yeshua nunca lo criticaron porque él no se lavara las manos. Criticaron a sus discípulos y le dijeron, hey, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos de acuerdo a la tradición de los ancianos? Si están criticando a sus discípulos, a él no lo están criticando por eso, significa que él sí se lavaba las manos de una manera ritual para que no tuviera nada que decir de él. Pero lo que tiene que ver con el lavado de manos y con la purificación ritual, son mandamientos exclusivos del templo. Por eso es importante tener un poquito de conocimiento de los rituales en el templo, porque estamos hablando de que se lleva un ritual de mikve, que es un ritual de bautizo.
Hay diferentes tipos de bautizos. Eso yo los enseñé y de repente les voy a enseñar otra vez. El bautismo desde la Torá, que tengo un PDF completo, que es el bautismo de purificación, el bautismo de la mujer cuando sale de su periodo menstrual y el de identificación o de conversión, que son diferentes tipos de bautizos. Se habla un bautismo del Espíritu y siempre nos han unido el bautismo del Espíritu con el bautismo de fuego. ¿Han escuchado hablar que serán bautizados con Espíritu Santo y fuego? ¿Saben la diferencia entre ser bautizado con el Espíritu y ser bautizado con fuego? Que son dos cosas completamente, absolutamente distintas. El Espíritu no te bautiza con fuego, porque el bautismo por el fuego es cuando nos presentemos delante del trono del juicio y el que salió culpable es el que será lanzado al lago de fuego. Ese es el que será bautizado con fuego. Nosotros no tenemos que ser bautizados con fuego. Entonces, esa es una mala interpretación. Yo quiero ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo, no con fuego. Porque el fuego, cuando yo digo que yo quiero ser bautizado con fuego, yo estoy diciendo, yo me quiero ir a quemar en las llamas del infierno, que esos son los conceptos que nosotros tenemos al respecto. Solamente que no conocemos los términos. Entonces, eso solamente es algo que nosotros debemos analizar. Entonces, ¿todos necesitamos ser bautizados con el Espíritu? Sí, porque el Espíritu es el que nos va a llevar a guardar sus mandamientos, para no ser bautizados con fuego al final, que será el lago de fuego de acuerdo a Apocalipsis. Porque ahorita nadie hay en lo que se conoce como infierno, nadie está en el infierno. Están ahorita en el Hades, los muertos están en el Hades o en el lugar de los muertos. El Hades no es el infierno. El Hades es el lugar de los muertos. De hecho, Abraham está en el Hades. ¿Cuál es el problema estar en el Hades si es la tumba? El día de la resurrección. Ahora, ese punto que dijo, que tocó mi hermano José, es algo importante porque hay una interpretación ahí muy interesante, porque dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y otras versiones dicen, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, y tiene un punto. De cierto te estoy diciendo el día de hoy que estarás en un día, en el futuro, no sé en qué tiempo estarás conmigo en el paraíso. Yo no tengo problema con que sea en ese mismo momento o que sea en un tiempo futuro. Porque si está hablando de que si de cierto te digo hoy, que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿qué significa paraíso? Un lugar de descanso. No es en el cielo, es un lugar de descanso que no sabemos en qué dimensión esté. Entonces, y si Yeshua está diciendo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso en algún día, entonces tampoco tengo problema con eso, porque un día todos los que hemos sido salvos estaremos en el paraíso, en el jardín del Edén, que es el paraíso, el cual se va a ser restaurado y va a ser restaurado en la tierra. ¿Y ustedes saben dónde estaba el jardín del Edén? El jardín del Edén yo quiero que sepan que es Jerusalén. ¿Qué tan grande estaba el jardín del Edén? Yo no lo sé. Porque en Jerusalén hay un lugar que es donde se va a establecer el templo una vez más, que sale un río debajo de una piedra que fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y lo puso arriba de esa piedra. Y debajo de esa piedra es donde sale el agua que le dará, y eso lo habla Ezequiel, que es el que le dará vida a todos, le dará vida al mar muerto, el mar salado, y ese mar echará muchos animales. El río de agua viva, el río de las aguas vivas. Entonces, ¿por qué yo digo que en Jerusalén es es donde estaba el jardín del Edén? Porque normalmente habla del monte de Sión. El monte de Sión es una montaña que tiene muchos montes, o un monte que tiene muchas montañas.
Entonces, cuando está hablando de un monte, estamos hablando de toda una zona que abarca hasta una parte hasta Arabia Saudita. Por eso es que Pablo fue a Arabia Saudita, al desierto de Arabia, cuando él entendió que el Mesías era Yeshua. Él fue a Arabia. ¿Por qué? Porque allá está el monte donde se le dio la revelación. Ahora, si ustedes analizan Génesis capítulo, no recuerdo exactamente si es el capítulo 1 o el capítulo 2, donde habla de los ríos, que sale y se hacen 4 ríos. Y después, en cómo va pasando el tiempo en las Escrituras, vamos mirando por dónde están los ríos. Entonces, por eso es que el templo, Dios lo permitió que se estableciera en Jerusalén. Y el reino de Dios se establecerá en Jerusalén, y desde Jerusalén saldrán las palabras de la Torá hacia todas las naciones. ¿Tú piensas que iba a ser el cielo? ¿Los justos van a heredar el cielo? ¿Dónde van a heredar los justos? Es lo que dice la Escritura. Ahora, yo no estoy diciendo, porque la Biblia también habla acerca del cielo, pero ¿qué significa cielo? ¿O qué es el cielo? El jardín del Edén también se le conoce como el cielo. ¿Saben eso? El jardín del Edén también se le conoce como el cielo. Entonces, debemos entender las castas sociales en el imperio. Yo sé que cuando hablamos estas cosas se despiertan muchas preguntas, muchas inquietudes, pero vamos a continuar. Debemos entender las castas sociales, y yo me estoy ahogando. Debemos entender las castas sociales en el imperio romano para poder entender a quién y por qué hablaba el apóstol Pablo. Tenemos que entender que de 10 personas en el imperio romano, 5 personas eran esclavas en el imperio romano. Y dentro del sistema de esclavitud había castas sociales. Por ejemplo, el que era esclavo de César tenía más derechos que otros esclavos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la pureza ritual y la impureza moral, que este es el tema, un tema central dentro de Gálatas. Los fariseos venían a tratar de imponer una pureza ritual, y Pablo venía a poner una pureza moral. Aunque también vamos a estar mirando un poco sobre la circuncisión. Surge la pregunta: ¿cuál es el contexto de Gálatas capítulo 5? Pablo generalmente está tratando de enseñar a un pueblo que tiene un origen pagano. Ojo con esto. Pablo está enseñando a un pueblo que viene de un origen pagano, y esto lo miramos ya con lo que leímos en el capítulo 4, verso 8 de Gálatas. Se los voy a leer otra vez, solamente para que lo tengamos en contexto. Dice el verso 8, Gálatas 4:8, porque en otro tiempo, cuando no habían conocido a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no eran dioses. Eso es paganismo. Vienen de un sistema pagano. Entonces, Pablo generalmente está tratando de enseñar a un pueblo que tiene un origen pagano, pero ahora están viniendo de la inmoralidad, de la inmoralidad a la moralidad, de acuerdo a la Torá. Es decir, que ahora se están sometiendo a un orden moral, no a un orden ritual, porque para entrar a una purificación ritual tienen que ir hasta Jerusalén, y como son esclavos no pueden ir a Jerusalén, entonces por lo cual no pueden ser ritualmente puros. No pueden. Ahora, algo que se rifaba mucho en Roma era la muerte.
la pena de muerte. Con el mismo hecho de que estás en un lugar donde se hace una ejecución, ya estás contaminado con muerte. En el mismo momento que estás en el mismo lugar donde hay un muerto, ya estamos contaminados con muerto. Entonces, vamos a decir que hacemos un sepelio y ponemos aquí el cajón, todo este lugar quedó contaminado con muerte. Y es imposible poder descontaminar de muerte ahorita mismo. En primer lugar, porque no hay una vaca roja, que esos son los protocolos legales. Y en segundo lugar, no estamos en Jerusalén. Solamente en Jerusalén es donde se puede hacer eso. Hechos capítulo 15, verso 19. Estamos hablando de un pueblo que está saliendo del paganismo. Y tenemos este conflicto, lo tenemos en Jerusalén también. En este contexto. Pueden leer todo el capítulo 15 de Hechos, pero voy a leer del verso 19 en adelante. Hechos capítulo 15, verso 18. Por lo cual yo digo que no se acose a los que se han vuelto a Dios de entre los gentiles. Venir de entre los gentiles se puede mirar como dos puntos. Venir como de los que son parte de los gentiles o los que son israelitas, pero que viven de una manera gentil. ¿Sí? No, lo que pasa es que si me lo lees, no sé si se escuchan todo acá en el micrófono. Entonces dice el verso 20, sino que les enviemos un mensaje diciéndoles. ¿A qué les van a mandar un mensaje diciéndoles? A los que se están volviendo de entre los gentiles. ¿Se escucha? A ver, léelo. Hasta el verso 21. Dice el Adón. Hechos 15, 18. 15, 19. Por tanto, yo juzgo que no molesten a los que de entre los gentiles se convierten a Elohim. 20. Sino que les Escribámosle una cartita, pues. Que se abstengan de cosa contaminada por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque todo eso tiene que ver con mandamientos de la Torah y tiene que ver con moralidad, porque estamos hablando de idolatría. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. ¿Tiene o tenía? ¿O ha tenido? Tiene. En cada ciudad quien lo predique. Y estamos hablando de cuánto tiempo aproximadamente, más de 20 años después de la resurrección de Yeshua. Pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. No había iglesias en el primer siglo. La gente venía y se congregaba en las sinagogas. Los que tenían una ciudadanía judía o israelita. ¿Por qué se empezaron a hacer sinagogas domiciliarias o en casas? Porque había un procedimiento rabínico para poder ser parte de una sinagoga, una sinagoga donde se leían las leyes de Moisés. Entonces, para no pasar todo el protocolo, porque eso ya era un proceso de años, y todavía existe ese proceso de años de conversión, y todavía lo hacen de menos a las personas. Entonces, no en todos los casos, pero en muchos casos sí. Entonces, para evitar eso, entonces es que tenemos, por ejemplo, a Filemón. Tenemos a Filemón que tenía la sinagoga en su propia casa. En su casa es que se hacían las reuniones. Entonces, esa fue la razón que se fue haciendo eso. Entonces se les manda un mensaje a los líderes mesiánicos para que le enseñen a los que se apartan de entre los gentiles, sino que les enviemos un mensaje diciéndoles que se aparten de la contaminación de lo que se sacrifica a los ídolos, de fornicación, que es sexo ritual,
de lo estrangulado y de sangre. Es decir, que tengan cuidado cómo se comen sus animales, porque estamos hablando que un animal estrangulado no se puede comer, tiene que ser desangrado de cierta manera, que tiene que tirársele la sangre para que sea comible. Se tienen que apartar de lo sacrificado a los ídolos, que esta es la razón por la cual no se sentaba un gentil, un judío con un gentil, porque había una contaminación de idolatría. Y la contaminación de fornicación, la fornicación, de acuerdo al contexto bíblico, no es cuando una pareja vive sin casarse, o sea, en unión libre. Esa no es la definición de la palabra fornicación. La fornicación es cuando venía un hombre y le pagaba a una mujer que se conoce como una sacerdotisa, por eso no estoy de acuerdo con el título sacerdotisa, le pagaba a la sacerdotisa y tenía relaciones sexuales en el altar para poder que el año siguiente, ese niño que nacía, poderlo sacrificar en honor al dios Moloch. Y de ahí es que vienen los huevos de Pascua, de ese rito. Que ese es algo, no sé si se los compartí la otra vez. Entonces, de lo estrangulado y de sangre. Dice el verso 21, porque desde de las primeras generaciones Moisés ha tenido predicadores en cada ciudad y tiene quienes lo lean cada día de reposo en las sinagogas. Y esto se hacía en las sinagogas. Vamos a decir, este orden se conoce como el orden de Parashá, donde se viene a la sinagoga o lugar de reunión y se lee la porción de la semana para que todos tengamos el conocimiento. De hecho, en algún determinado momento me gustaría tener solamente la pura lectura de lo que es la porción semanal, la lectura nomás, para no gastar tanto tiempo y poder continuar con el programa que tenemos a las 10 de la mañana en internet con la enseñanza de la Parashá. ¿Les estoy aburriendo? ¿Los estoy confundiendo? ¿No? ¿Tienen todo derecho a no estar de acuerdo conmigo? Sí, tienen todo su derecho. Entonces, normalmente cuando nosotros escuchamos hablar a Pablo que habla sobre la circuncisión, damos por hecho de que Pablo está negando la circuncisión, lo cual no está negándolo, sino que tenemos que entender el contexto. Sin embargo, si somos honestos y conocemos el contexto cultural de Gálatas, entendemos perfectamente que no está hablando acerca de la anulación del mandamiento. Y esto él confirma con sus propias palabras en Gálatas capítulo 15, verso 11, que ese es parte del capítulo que estamos analizando a rasgos generales, contextuales, que dice el verso 11, dice, pero en cuanto a mí, hermanos míos, si aún predico o enseño la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? ¿Acaso ha sido invalidado el tropiezo de la cruz? Ojalá que quienes los perturban fueran también en verdad mutilados. Quienes los perturban. Ahora, tenemos que entender el contexto en el cual estamos. Hay un acto quirúrgico para poder hacer la circuncisión, que eso los va a llevar a un tiempo de no trabajar y ellos no pueden darse ese lujo porque no dependen de sus propias decisiones, porque estamos hablando de gente esclava. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que entender cuál es la sociedad en el primer siglo. Pablo está hablando en un concepto bíblico que habla desde Deuteronomio hasta Ezequiel en las escrituras acerca de la circuncisión de corazón.
O sea que lo primordial es la circuncisión del corazón, porque la circuncisión física los esclavos no se la pueden realizar. Por primer lugar, porque en Gálatas, en todo Roma, es una abominación. De hecho, algunos judíos se revertían la circuncisión. No sé cómo le hacían, pero ellos se revertían la circuncisión. Deuteronomio capítulo 10, verso 14 al 16. La circuncisión de corazón no es algo nuevo, es algo que existe desde Deuteronomio. Y eso es lo mismo que está siendo consistente Yeshua hasta Romanos, Gálatas y todo. Deuteronomio capítulo, ¿qué dijimos? Capítulo 10. Bueno, vamos a tomar un versículo cada uno. Tengo 2, 4, tengo 5 pasajes de la Escritura. Tengo 5. Tengo Deuteronomio capítulo 10, verso 14 al 16. Listo. Tengo Deuteronomio capítulo 30, verso 6. ¿Quién lo lee ese? Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Y tengo Jeremías capítulo 4, verso 4. ¿Quién me lee ese? ¿36? Jeremías 4:4, ¿quién me lo lee? También tengo Ezequiel capítulo 44, verso 9. Y Romanos capítulo 2, verso 25. ¿Listo o no? Deuteronomio capítulo 10, verso 14 al 16. Dice así: he aquí, el Adón Elohim, preséntense los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Adón se agradó de tus padres, los míos los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circuncidarán pues vuestro corazón y no endurezcas más vuestra cerviz. O sea que rehusarse a guardar las instrucciones del Eterno tiene que ver con endurecer la cerviz y no tener la circuncisión del corazón. El pueblo de dura cerviz es corazón incircunciso. El oído también tiene que ser circuncidado. Y cuando estamos hablando de circuncisión, estamos hablando de remover la inmundicia del corazón. Remover la inmundicia del corazón. Cuando habla de la circuncisión, de circuncidar el oído, es quitar los tapones, lo que no deja que se escuche el pacto, que se entre en pacto y que se obedezca. Porque viene la obediencia, viene por el oír la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea que Dios circuncida mi corazón para que yo lo pueda amar. ¿Y qué dijo Yeshua? Si tú me amas, ¿qué vas a hacer? Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, evidencia de que mi corazón fue circuncidado y que yo amo a Dios es que guardo sus mandamientos. Jeremías capítulo 4, verso 4. Léalo. Dice así: Jeremías 4:4. Circundaos para el Adón y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Entonces, la maldad de sus obras viene por la maldad del corazón.
Eso ya nos lo dijo el capítulo 17 de Jeremías, no recuerdo bien. Dice que el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Ezequiel capítulo 44, verso 9, dice de la siguiente manera. Ahora, estamos hablando de la circuncisión del corazón. Así dice el Señor de señores, ningún extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, que son los dos tipos de circuncisión, que esté entre los hijos de Israel, ningún extranjero entrará en mi santuario, ni aun los levitas que se apartaron de mí, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí tras sus ídolos, llevando su iniquidad. O sea que ningún incircunciso ni de corazón ni de carne entrará en su santuario cuando se restaure el Beit Hamidash, el tercer templo, que se va a restaurar pronto y en nuestros días. Ahora, quiero que entendamos algo. Ser circuncidado de la carne no es un requisito para ser salvo. Es el sello de un pacto. Eso es lo que es. Y una persona tendrá entrada solamente hasta cierto lugar dentro del templo, que solamente se conoce como el atrio de los gentiles. Los gentiles, los que no tienen el pacto abrámico, solamente pueden llegar hasta un cierto lugar. Romanos capítulo 2, verso 25 al 29. Y yo mi afán no es 2.25 al 9. 25 al 29. Porque si cumples la ley, la circuncisión es provechosa. Si cumples la ley. Recordemos el contexto de que no todos pueden cumplir todos los mandamientos. Porque si cumples la ley, la circuncisión es provechosa. Pero si cometes transgresión contra la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. ¿Por qué? Porque entraste a un pacto que no estás guardando. Pero si el incircunciso guarda el mandamiento, que ese es de la ley, es guardar el mandamiento de la ley, ese es tener la circuncisión del corazón, no habrá de considerarse su circuncisión como circuncisión. No está hablando de una circuncisión física, sino del corazón. Así pues, el incircunciso que por su instinto cumple la ley, te juzgará a ti que teniendo la circuncisión, estando circuncidado, transgredes la ley. Ahora, la circuncisión es un mandamiento de la ley, porque no es judío el que lo es en el externo, ni circuncisión la que es visible en la carne, sino que es judío el que lo es en el interno, y la circuncisión es la del corazón, por medio del espíritu, no mediante la letra. Aquí estamos hablando de las dos escuelas rabínicas, de la escuela de Hillel y de la escuela de Shammai, cuya gloria no precede de los hombres, sino de Dios. O sea que el espíritu obra de parte de Dios, o es Dios que obra a través del espíritu, y no es la letra. La escuela de Shammai y la escuela de Hillel es muy importante conocer las dos escuelas rabínicas del primer siglo, porque la escuela de Shammai era más ida a lo literal, y la escuela de Hillel es más comprensible. Entonces, por eso es que se conoce como la letra y como el espíritu, porque una está enfocada más en lo espiritual y la otra está enfocada más en lo literal. ¿Me dan 10 minutos? ¿10 minutos? ¿Ya lo alcancé? Sí, es que soy bueno para cansar. La circuncisión del corazón siempre es lo primordial, tanto en Israel como en la Torá. Es decir, que la circuncisión del corazón es algo vital, porque eso es lo que nos lleva a ir guardando los mandamientos gradualmente. No podemos guardar todos los mandamientos de una.
Un corazón que realmente está dispuesto a servir a Elohim, no importa cuál sea su nacionalidad, puede venir y obedecer al Creador. Y cuál sea el sacrificio o la ofrenda traída delante de la presencia del Eterno, si era con un corazón agradecido, circuncidado o en obediencia, eso es algo que Dios lo recibía. Los mandamientos se deben guardar por lealtad, porque es una manifestación de lealtad y por amor a Elohim. Yeshua dijo en Juan capítulo 14, verso 15, si tú me amas, guarda mis mandamientos. El concepto de amor en el primer siglo es muy diferente al concepto amor del tiempo actual. En la época del primer siglo, amar o amor se define como lealtad, que es la palabra Javá. La lealtad a Elohim o la lealtad a la persona que amas. Y esto se utiliza para un amor de pareja. Las acciones hablan más que las palabras. Es decir, que no se manifiesta amar a alguien o amar a una persona, sino a través de acciones. Amar a Dios no significa yo te amo, sino significa guardar sus mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. No son difíciles porque se ama a Dios. Gálatas no está hablando de salvación ni de redención. El punto principal de Gálatas es la justificación por fe. Por fe también es la palabra emuná, que también es lealtad. Como los gentiles pueden tener herencia juntamente con los hijos de Israel. En el primer siglo, si una persona no tenía propiedades, tierras, lo cual era un factor muy importante para ser honorable. Es decir, que una persona que no tenía propiedades no era una persona honorable, sino era una persona de baja sociedad. Juntamente tenía un nombre honorable. Es decir, que si no tenía un nombre honorable, tampoco era una persona que tenía honores dentro de la sociedad. Si tenía un nombre honorable y tenía posesiones, era honorable la persona. Esto denota un estatus dentro de la sociedad. Es decir, que si tenía posesiones, era como lo trataba la sociedad. Estamos hablando del primer siglo, las castas sociales. Por eso es que cuando Israel sale de Egipto, Elohim le da una identidad a Israel y le da una tierra, que es una herencia. Entonces le da una herencia, le da una identidad y le da una heredad. Entonces, el no conocer la identidad y la herencia es lo que ha llevado a las instituciones religiosas occidentales a una distorsión sumamente grande, lo cual dicen somos Israel espiritual. Esto es lo que dicen las instituciones religiosas porque no conocen su identidad. Somos Israel espiritual, lo cual no existe en la Biblia, un Israel espiritual. Y tú vas con los pastores y ellos te dicen, somos Israel espiritual. Israel espiritual no existe. Tenemos que ser espirituales, pero no existe un Israel diferente, un Israel solamente espiritual. Lo cual eso no existe. Dicen vamos para el cielo, pero no existe evidencia bíblica para decir que vamos hacia el cielo, sino que el cielo viene hacia la tierra. La Escritura dice, los justos heredarán la tierra. Esto lo podemos mirar en Deuteronomio. Bueno, les voy a dar las citas. Y aquí vamos a terminar. Porque ya los cansé. Ya los cansé. Ya los enfadé también. No sé cómo me aguantan si yo mismo me enfado de escucharme. Deuteronomio capítulo 30, verso 20. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, Deuteronomio
capítulo 30, verso 20. 30-20. Léelo, léelo. Yo ahorita voy a buscar Salmos capítulo 27. ¿Qué dice? Amado, el Adón tu Elohim, escuchando su voz y llegándote a él. Deuteronomio 30-20. Deuteronomio 30:20. Ok, ¿qué dice entonces? Amando al Señor tu Elohim, Amando al Señor tu Elohim. escuchando su voz y llegándote a él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Adón juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea que hay que allegarse a Dios y guardar sus mandamientos para poder heredar la tierra que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob. No, está bien. Salmo capítulo 37, verso 9. Porque los malvados serán destruidos, pero los que ponen su confianza en Adonai heredarán la tierra. ¿Quiénes heredarán la tierra? Los que ponen su confianza en Dios. Por un breve tiempo buscarás al impío, pero ya no será. Mirarás a su lugar, pero no lo hallarás. Los pobres heredarán la tierra y se regocijarán por la abundancia de paz. Esto Yeshua lo declaró en Mateo capítulo 5. Que los pobres van a heredar la tierra, o los humildes van a heredar la tierra. Salmo capítulo 37, verso 27. Aquí está. Apártate del mal y haz el bien y reposa para siempre, porque Adonai ama la justicia y no abandona a sus justos, sino que los preserva para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos, heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. ¿Para cuánto van a heredar la tierra? Para siempre. El cielo y la tierra van a ser completamente renovados. Solamente para que los tengan en las notas, Proverbio capítulo 2, verso 21, y Mateo capítulo 5, del verso 1 al 12, segunda carta de Pedro capítulo 3, verso 3, y Apocalipsis capítulo 21, verso 3 al 7. Listo. Listo.